horas, de estas de horas. este momento. Bueno, vos sabés que, ¿te acordás que había un economista que decía que los países se dividían en países en desarrollo, países desarrollados y después estaban Japón y Argentina? Con el tema de los vicepresidentes pasa algo parecido. A ver. Hay dos escuelas. Los que dicen que uno tiene que elegir un vicepresidente que lo complemente con los atributos o alguna cuestión que el candidato no tiene, y los que dicen que tiene que reforzar los atributos del candidato. Y después está Argentina, que tuvo un vicepresidente que elegía un presidente, ¿no?, que la complementaba en los atributos que le faltaba. Pero yendo a los casos más típicos, que es la complementariedad o el refuerzo de los atributos. Eso es parte de lo que se está debatiendo. Si vos crees que con lo que tenés te alcanza para ganar, seguramente elijas reforzar con alguien de tu partido, de tu misma identidad, ¿no? El kirchnerismo tendría que ir con dos candidatos bien kirchneristas, si ese fuera el caso, si creen que van ganando. Si vos crees que con lo que tenés no te alcanza, bueno, vas a complementar con lo que te está faltando. Esta semana se habló de Patricia Bullrich trayendo un economista o trayendo un perfil más moderado, radical, que lo pueda ayudar en lo territorial. Y la pregunta del millón es, al final, ¿la selección del vicepresidente te ayuda a sumar votos o no? Dicen todos los estudios que se han hecho que poquito, que en los márgenes. Pero en una elección competitiva, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos... Crucial. Puede ser la diferencia entre pasar o no pasar a la próxima etapa. Y donde dicen que más te puede ayudar un candidato a vicepresidente es en la ventaja que tiene el local. ¿Qué es eso? Bueno, si vos elegís un candidato de una determinada provincia o distrito, te puedes ganar 2, 3 puntitos más en ese distrito particular. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto pesa lo territorial? Mucho pesa y es una de las formas de complementariedad Porque más cuando grandes. uno mira, por ejemplo, la fórmula Alfonsín Martínez, la fórmula Kirchner-Joly, Menem Duhalde, ahí lo territorial parece, sobre todo en los que vienen del interior, Kirchner y Menem, era clave tener un tipo en el Gran Buenos Aires. Y al revés también, yo creo que parte de la reflexión de la semana pasada de Larreta de ver si se lo traía Schiaretti era ver si, bueno, podía avanzar más en Córdoba trayendo a alguien de esa provincia, ¿no? Y lo otro que también es muy importante cuando analizamos el candidato a vicepresidente es que el vicepresidente se elige en pleno proceso electoral. ¿Qué significa eso? Que se tiende a elegir un vicepresidente que te ayuda para traer más votos, obviamente. Pero no siempre es así. Vos sabés que en Brasil se hizo un análisis de qué características tenían los candidatos a vicepresidente de los últimos 40 años. Y lo que descubrieron es que cuando el candidato está más cerquita de ganar una elección, empieza a poner más foco en traerse un vicepresidente que tenga atributos de experiencia política o de experiencia de gestión, porque ya está pensando en si le va a servir o no le va a servir para gobernar. De hecho, si mirás el caso de Obama con Biden, lo que dicen todos los reportes es que Biden le dijo, ok, yo acepto la vicepresidenta, pero tengo una condición. Y le vamos a dar una idea a algunos que por ahí están negociando ya a la noche. Lo que yo te pido es ser la última persona en la habitación cuando tomes la decisión. La decisión la tomás vos, pero yo quiero ser el último que te habla al oído, ¿no? Y al final no es poca cosa eso, ¿no? Y lo que vamos a ir viendo... Es lo que le pidió Alberto a Cristina, en esto de todo al revés. En esto de todo al revés le pidió. No lo logró. Pero no siempre se logra. De hecho, hay una serie que es muy linda, muy divertida, que se llama VIP, que es sobre una vicepresidenta en Estados Unidos que llega a las elecciones y después el presidente nunca más la atiende el teléfono. Y todos los capítulos empiezan con ella llegando a su oficina y preguntándole a su secretaria, ¿me llamó el presidente? Y todos los días le contesta a la secretaria que no. Veremos si a los candidatos que eligen mañana les atienden o no el teléfono después. Otro tema para otro día, pero que está relacionado con esto, es el vicepresidente en coaliciones, donde también estás obligado a darle algo al partido, al otro partido. Bueno, y te agrego una cosa fundamental que tiene que ver con lo que hablabas al principio de la capacidad de meter todos los votos después en la misma bolsa. Por ahí algunos que nos están viendo no están al tanto de esto, pero vos si sos candidato a vicepresidente en una fórmula en las PASO, después no te podés integrar a la otra fórmula después de la PASO, que es diferente de otros sistemas en otros países donde vas a una primaria y después podés agarrar a alguno de los candidatos de la primaria para tu fórmula. Acá el que va de vicepresidente queda afuera. Eso tiene dos consecuencias. Primero, que hay muchos que eligen no ser vicepresidente, candidato a vicepresidente por temor a quedar afuera. Y segundo, que va a dificultar un poquito más hacer una transferencia más lineal de votos después de las PASO. Cuando termina. Ana, gracias.
Muy bien. Camila. Vamos primero a Dierotar, que nos Sí. trae una fotógrafa hoy que se llama Maya Croiset, que como verás hace fotos surrealistas en espacios ordinarios. Estas Muy imágenes bien. que vemos acá son en parques botánicos de Latinoamérica. Qué lindo. Aquella de allá atrás me gusta mucho a mí. Y también nos invita a Dierotar a una charla sobre ecología y arte que se pueden inscribir en el QR que está acá abajo mío. Acá, exacto. Bueno, Ezeiza. 50 años de la masacre de Ezeiza, podríamos decir la expresión más clara de enfrentamiento entre dos facciones del peronismo. La tendencia revolucionaria o izquierda peronista por un lado y la ortodoxia o la derecha peronista por el otro. Ezeiza es el momento más claro de este enfrentamiento. ¿Por qué? Porque era el momento que ellas iban a mostrar quién tenía más peso dentro del movimiento. Era lo primero que Perón iba a ver cuando retornara al país, definitivamente después de 18 años de exilio. Entonces era muy importante para ambas facciones tener un buen espacio dentro de esa primera foto que viera Perón. ¿En qué contexto se da Ezeiza? Hacía un mes había asumido la presidencia Héctor Cámpora. Había asumido el 25 de mayo y ya para el 20 de junio Argentina estaba en una situación caótica. Cuando asume Cámpora va a liberar a presos políticos y empieza a darse una serie de tomas de fábricas, de espacios públicos en todo el país. Y esto va a generar una situación caótica. Cuenta en el libro Abal Medina, dice, Perón me llamó desde Madrid, estupefacto, diciendo, Argentina es un caos, ¿qué está pasando? Resolvé esta situación y no hables con el gobierno porque son todos unos inútiles que no están pudiendo resolverlo. Entonces, ese era el clima en el que se empieza a organizar el acto de Ezeiza, ¿no? El clima de división, de tensión, de tomas y el gobierno que no podía hacer nada. En ese clima se empieza a decir quién va a organizar el acto y quién va a estar a cargo de la seguridad. Esto era lo más importante. ¿Quién iba a estar a cargo de la seguridad? Un acto que terminó movilizando 1,5 millones de personas, una de las movilizaciones más grandes de la historia argentina. Entonces era muy importante la seguridad. Abel Medina, en el libro Conocer a Perón, dice, yo decía que el acto tenía que estar organizado por el Estado y la seguridad tenía que estar a cargo de la Policía Federal. Pero desde Madrid, López Rega, con Perón seguramente, dicen, no, el acto lo va a organizar la derecha peronista, la seguridad va a estar en manos de Osinde, parte de la derecha más ortodoxa peronista, hombre de confianza de López Rega. Entonces, ahí Abal Medina dice, bueno, esto es un problema. ¿Por qué? Porque una movilización tan grande como la que se esperaba, con la seguridad organizada por una de las facciones que estaban en pugna, iba a llevar inexorablemente al enfrentamiento. Entonces ahí Abal Medina empieza a contar cómo va, habla con Galimberti, habla con Lorenzo Miguel, empieza a hablar con todos para ver si logran llegar a algún acuerdo, evitar el conflicto. Nadie cede, ¿no? Nadie escucha, van todos directamente e inexorablemente hacia el conflicto sin poder detenerlo, ¿no? Entonces es muy interesante ese relato porque muestra lo difícil que es llegar a un acuerdo en ese contexto donde la masacre parecía que iba a suceder. Y efectivamente sucede, digo, en este contexto, en el momento del acto, 1,5 millones de personas movilizadas, una columna de la tendencia revolucionaria que por atrás del palco intenta acercarse al frente del escenario, la derecha peronista de los palcos abren fuego, eso termina en un contexto de enfrentamientos donde va a haber 13 muertos, más de 300 heridos, no se sabe exactamente cuántos, pero un conflicto tremendo. Y lo interesante de esto es lo que pasa al día siguiente. Es decir, si hasta ahí no se pudo procesar el desacuerdo, lo que va a pasar a partir de ese momento es mucho peor. ¿Por qué? Porque Perón habla frente a la televisión y va a decir algo, no sé si tenemos el video ahí, si tenemos tiempo de pasarlo. Sí, tenemos a Perón, vamos a escuchar qué dice Perón. Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Perón ahí ya empieza a hablar de una cosa, enemigos e infiltrados, y que hay que purgar al cuerpo de la nación o del peronismo de esos enemigos o infiltrados. Ese es el vocabulario que va a sentar las bases para lo que luego va a ser la eliminación de la subversión en la dictadura. Bueno, con esto. Interesantísima la genealogía de todos, dramática. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Camila. Vamos a un corte y recibimos en